Millonario se decepciona con mujeres ricas y descubre el amor verdadero en una madre limpiadora. El sol de Madrid amanecía perezoso sobre las amplias avenidas, reflejándose en los vidrios de los modernos edificios que rodeaban el barrio de Salamanca, el corazón del lujo español. Desde lo alto, en el ático de un edificio con vista al Parque del Retiro, Alejandro de la Vega tomaba su café expreso mientras observaba los autos de alta gama deslizarse silenciosamente por las calles. A sus 38 años, era el tipo de hombre que todos imaginaban que lo tenía todo: belleza, fortuna y estatus. Pero bastaba una mirada más atenta para percibir el vacío que se escondía tras su semblante. Heredero de una de las mayores constructoras de España, Alejandro había crecido rodeado de privilegios, internados caros, fiestas exclusivas y mujeres que parecían salidas de editoriales de moda. Pero después de su tercer compromiso roto, empezaba a sospechar que el amor verdadero quizá no existía en el mundo que él conocía. Esa misma mañana, al otro lado de la ciudad, Lucía Martín caminaba con prisa, vestida con su uniforme azul de limpiadora y el cabello recogido en un moño improvisado. En sus ojos había un cansancio sereno y en sus brazos, el peso de una vida llena de luchas silenciosas. A sus 32 años, era madre soltera de Mateo, un niño de 8 años que soñaba con ser jugador del Real Madrid. Lucía trabajaba en 2 turnos, limpiaba oficinas por la mañana, por la tarde, se encargaba de apartamentos de lujo. Nunca se quejaba, decía que cada suelo brillante era una victoria. Aquel martes, el destino empezaba a entrelazar discretamente los hilos de 2 vidas que parecían incompatibles. Alejandro estaba a punto de inspeccionar personalmente un nuevo edificio de lujo recién entregado por su constructora, el residencial Mirador del Sol, uno de los proyectos más caros de la capital. Por coincidencia, Lucía había sido contratada por una empresa subcontratada para realizar la limpieza final de las áreas comunes después del evento de inauguración. Mientras el millonario ajustaba su traje a medida en el piso 27, Lucía bajaba del metro abarrotado, equilibrando una botella de agua y una bolsa con un simple bocadillo para el almuerzo. El contraste era casi poético: 2 mundos separados por unos pocos kilómetros y por todas las desigualdades posibles. Alejandro llegó al edificio acompañado de su asistente personal, Carlos, un joven eficiente con la prisa típica de quien intenta agradar siempre al jefe. Señor de la Vega, la prensa llegará a las 11. La señora Adriana también confirmó su presencia, dijo Carlos, hojeando la agenda digital. Alejandro suspiró. Adriana era su última exprometida, una socialité madrileña, dueña de una belleza escultural y de un ego a la altura. Habían terminado hacía pocos meses, cuando él descubrió que ella lo engañaba con un inversor rival. Desde entonces, su nombre no había salido de las columnas de chismes. Que vengan todos, respondió Alejandro sin emoción. Hoy solo quiero comprobar que todo esté como debe estar. Mientras tanto, Lucía llegaba a la portería del mismo edificio. El uniforme de la empresa Limpio Madrid contrastaba con el mármol claro y las luces automáticas del vestíbulo. El guardia la miró con desdén, una mirada rápida, calculada, el tipo de juicio que ella conocía demasiado bien. «Buenos días, señora. ¿Tiene autorización?» «Sí, señor», respondió con voz tranquila, mostrando su credencial. «Vengo para la limpieza final del salón de eventos». El hombre asintió sin sonreír. Lucía entró y, por un instante, observó la grandiosidad del lugar: enormes lámparas, escaleras de vidrio, arreglos de flores frescas. Pensó en cómo sería vivir allí, en un apartamento con terraza y vista al parque. Pero enseguida volvió a la realidad. Se colocó los guantes, encendió la aspiradora y comenzó a trabajar. En el 10º piso, Alejandro recorría los pasillos con el arquitecto responsable. «El proyecto ha quedado impecable, señor», decía el hombre, orgulloso. «Materiales italianos, tecnología alemana, acabados franceses. Todo muy bonito», respondió Alejandro, distraído. Pero aún así, vacío. El arquitecto rió sin entender del todo lo que quería decir, pero la mirada distante del empresario dejaba claro que se refería a algo más que a las paredes. Cuando el reloj marcaba las 11:30, el salón empezó a llenarse de invitados. Periodistas, influencers, políticos, socialites. Lucía, invisible entre ellos, limpiaba discretamente un rincón del suelo junto a las ventanas. Fue entonces cuando escuchó una voz femenina y cortante detrás de ella. «¿Podrías apartarte? Estás arruinando las fotos». Era Adriana, vestida con un conjunto blanco carísimo, con una sonrisa falsa y una mirada que destilaba superioridad. Lucía se apartó, murmurando un «claro, disculpe». Alejandro, al oír la voz, se volvió, y sus ojos se cruzaron con los de Lucía por apenas un segundo. Aquel intercambio de miradas fue extraño. Había allí algo que él no lograba nombrar, quizá sencillez, quizá fuerza. Una mujer común, de rostro cansado,
pero con una dignidad que contrastaba brutalmente con el artificio del entorno. Adriana, saludó, manteniendo la distancia. No esperaba verte aquí. Nunca me pierdo una buena inauguración, respondió ella, sonriendo. Especialmente cuando el anfitrión eres tú. La conversación continuó fría, pero Alejandro no podía evitar que su atención se desviara repetidamente hacia la mujer del uniforme azul que recogía papeles cerca de la puerta. Lucía notaba las miradas, pero evitaba levantar la cabeza. Sabía bien el lugar que ocupaba allí, y no era el centro de atención. Al final del evento, cuando todos se preparaban para irse, un camarero derramó accidentalmente una copa de vino sobre los pantalones de un político influyente, quien, furioso, comenzó a gritarle. Lucía, sin pensarlo dos veces, corrió con un paño y empezó a limpiar, pidiendo disculpas aunque no tuviera culpa alguna. «Señora, ¿está loca?», murmuró el camarero. «Déjame, rápido, antes de que manche», respondió ella, concentrada. Alejandro observaba desde lejos. En aquel gesto simple, vio algo que hacía mucho no veía en su mundo, humanidad genuina. Sin cámaras, sin interés, sin cálculo. Solo alguien intentando ayudar. Cuando el alboroto se calmó, él se acercó despacio. «Gracias por ayudar, señora». «Lucía», respondió ella, algo apenada. «No fue nada, señor». «Sí lo fue», dijo Alejandro, con una leve sonrisa. «A veces lo que parece nada es justo lo que más falta por aquí». Lucía solo sonrió, sin comprender del todo. Volvió al trabajo en silencio, pero sintió algo diferente en aquella mirada, una especie de respeto que raramente recibía. La tarde terminaba con el cielo anaranjado sobre Madrid. Alejandro bajó solo al garaje, pensativo. Lucía, exhausta, salía por la puerta de servicio, sosteniendo su viejo teléfono donde veía la foto de su hijo, Mateo, con el uniforme del equipo escolar. Dos mundos aún distantes, pero ya conectados por un hilo invisible, un hilo que pronto cambiaría por completo el rumbo de sus vidas. En los días siguientes a la inauguración, Alejandro no lograba sacar de su mente la imagen de aquella mujer con el uniforme azul. Algo en él había cambiado, una incomodidad silenciosa, una curiosidad que desafiaba su propia lógica. Intentó concentrarse en las reuniones, en los informes, en las cifras, pero cada vez que miraba por la ventana, el recuerdo volvía, el gesto rápido, la mirada honesta, la sonrisa contenida. Carlos, el asistente, notó la distracción. «Señor de la Vega, ¿todo bien? Parece distante». «Solo estoy cansado», mintió Alejandro. «Necesito aire nuevo». Esa tarde, sin avisar a nadie, tomó el coche y volvió al residencial Mirador del Sol. Quería ver el edificio terminado, sin periodistas, sin flashes, solo el silencio de las paredes recién pintadas. Al entrar, volvió a encontrarse con el uniforme azul que lo perseguía en sus pensamientos. Lucía estaba allí, limpiando los vidrios del vestíbulo. «¿Usted otra vez?», dijo él, intentando sonar casual. Lucía se volvió, sorprendida. «Señor de la Vega, pensé que hoy no habría más inspección. Solo vine a echar un vistazo. Me gusta ver cómo funcionan las cosas cuando todos se han ido». Ella sonrió levemente, sin dejar de trabajar. «Eso es raro. Normalmente, cuando todo termina, los jefes desaparecen». Alejandro soltó una risa sincera, quizá la primera en semanas. «Tal vez yo sea un tipo diferente de jefe». Lucía respondió solo con una breve mirada, sin atreverse a prolongar la conversación. Estaba acostumbrada a patrones que confundían la amabilidad con otras intenciones, y prefería mantener distancia. Pero Alejandro no tenía segundas intenciones. Había en él una curiosidad genuina, un deseo de entender por qué aquella mujer parecía tan tranquila dentro de un mundo que la ignoraba. Al día siguiente, Lucía recibió una llamada inesperada de su supervisora en la empresa de limpieza. «Lucía, querida, el señor de la Vega pidió que te asignaran exclusivamente al mantenimiento del piso 27 del edificio». «¿El piso de él?», preguntó, sorprendida. «Exactamente. Parece que le gustó tu trabajo. Es una buena señal, pero ten cuidado. Es exigente». Lucía tragó saliva. El pago sería mejor, pero también aumentaría el riesgo de comentarios entre las compañeras. Aún así, aceptó, necesitaba el dinero para pagar el uniforme nuevo de su hijo y el alquiler atrasado. A la mañana siguiente subió al último piso con su carrito de limpieza. El apartamento modelo era deslumbrante, ventanas de vidrio del suelo al techo, muebles minimalistas, una vista impresionante. Alejandro estaba sentado en el sofá, leyendo algo en la tableta. «Buenos días, señor», dijo ella con respeto. «Buenos días, Lucía. Puede trabajar con tranquilidad». El silencio entre los dos era cómodo. Alejandro la observaba discretamente mientras ella limpiaba, notando el cuidado con que atendía cada detalle. No era solo un trabajo, había orgullo allí, algo raro. «¿Su hijo va bien en la escuela?», preguntó de repente.
Lucía lo miró, sorprendida. ¿Cómo sabe que tengo un hijo? Usted mencionó su nombre, Mateo, cuando atendió el teléfono el otro día, respondió él, sonriendo. Me pareció bonito. Lucía rió, algo avergonzada. Sí, es el orgullo de mi vida. Debe ser un niño con suerte, dijo Alejandro, y volvió a mirar por la ventana. Aquella conversación simple sería el comienzo de una amistad silenciosa, pero también la causa de una gran confusión. La semana siguiente comenzaron los susurros. Algunos empleados del edificio notaron que Alejandro siempre estaba presente cuando Lucía trabajaba. Dicen que el jefe se ha enamorado de la limpiadora, murmuró una recepcionista. Imposible, respondió otra, riendo. Puede tener a cualquier mujer de Madrid. Seguro que es solo lástima. Lucía fingía no escuchar, pero las palabras dolían. Era como si el mundo dijera que personas como ella no tenían derecho a ser notadas. Un día, durante el almuerzo, Adriana apareció nuevamente. Había descubierto que Alejandro pasaba tiempo en el edificio, movida por los celos y el orgullo herido, decidió hacer una visita. Al llegar, vio a Lucía limpiando los espejos del vestíbulo. ¿Tú trabajas aquí?, preguntó con tono venenoso. Sí, señora, respondió Lucía con calma. Espero que estés limpiando bien. Sería una pena que alguien tan simple manchara el nombre de la constructora. Lucía sintió la sangre hervir, pero respiró hondo. Hago mi trabajo con dignidad, señora. Adriana sonrió con veneno. Claro que sí. Solo espero que sepas cuál es tu lugar. Alejandro, que salía del ascensor en ese momento, escuchó la última frase. Adriana, basta. Solo estaba conversando, respondió ella, fingiendo inocencia. No, estabas humillando a alguien que trabaja honestamente. Eso dice más de ti que de ella. Lucía se quedó paralizada. Nadie la había defendido así, y mucho menos un hombre rico. Adriana se puso roja de ira. Te vas a arrepentir de esto, Alejandro. Salió haciendo sonar los tacones, dejando tras de sí un silencio tenso. En los días siguientes, Lucía intentó mantenerse alejada. Temía perder el trabajo. Pero Alejandro la buscó nuevamente, con voz serena y mirada sincera. No quiero que se sienta incómoda por lo que pasó. Esa mujer no habla por mí. Gracias, señor. Pero, quizás sea mejor que vuelva a otro sector. ¿Por qué? Porque la gente habla. Y yo no puedo darme el lujo de perder mi trabajo por culpa de rumores. Alejandro dudó. Quería insistir, pero sabía que tenía razón. Aún así, no podía simplemente dejar que desapareciera. Lucía, ¿puedo hacerle una pregunta?, dijo suavemente. Claro. Si tuviera la oportunidad de cambiarlo todo, de empezar de nuevo, ¿qué haría? Ella pensó un momento, mirando el trapo en sus manos. Abriría una pequeña lavandería. Un lugar sencillo, pero mío. Trabajaría de día, y por la noche ayudaría a Mateo con los estudios. Solo eso. Alejandro sonrió, admirado. ¿Sabe? Quizá el mundo necesita más gente que quiera solo eso. Pero el destino no permitiría que las cosas siguieran en paz. El viernes, Lucía fue llamada a la oficina de la supervisora. Lucía, lo siento, pero el contrato del piso 27 hectáreas ha sido suspendido. ¿Suspendido? ¿Por qué? Reclamaciones formales. Dicen que te has acercado demasiado al señor de la Vega. Lucía quedó en shock. Eso es mentira. Solo hacía mi trabajo. Te creo, pero las órdenes vienen de arriba. Salió de la oficina con los ojos llenos de lágrimas. No sabía si llorar o gritar. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió realmente impotente. Al otro lado de la ciudad, Alejandro solo se enteraría de su despido días después, y cuando lo hiciera, algo dentro de él cambiaría para siempre. El otoño llegó a Madrid con el viento frío barriendo las calles y las hojas doradas cubriendo las aceras. En aquel escenario melancólico, Lucía caminaba con los ojos llenos de lágrimas, sosteniendo el sobre con su último pago. El nombre de la empresa Limpio Madrid, impreso en la esquina del papel, parecía burlarse de ella. Despedida por conducta inapropiada. Esas eran las palabras frías e impersonales que ponían fin a meses de esfuerzo silencioso. Al llegar a casa, un pequeño apartamento en el barrio de Vallecas, fue recibida por la sonrisa inocente de su hijo. «Mamá, mira», dijo Mateo, mostrándole un dibujo del equipo del Real Madrid. «Metí 2 goles hoy». Lucía intentó sonreír, pero la voz se le quebró. «Qué bien, cariño, estoy tan orgullosa de ti». Él notó algo diferente en la mirada de su madre. ¿Estás triste? Solo cansada, mi amor. Ve a lavarte las manos, la cena ya casi está lista. En cuanto él salió de la cocina, ella se apoyó en el fregadero y dejó que las lágrimas cayeran en silencio. El olor del arroz y el aceite se mezclaba con la amarga sensación de derrota. Había sido humillada, no por un error, sino por ser quien era, una mujer pobre, invisible, que se atrevió a llamar la atención de alguien poderoso. Mientras tanto,
En la lujosa oficina de la constructora de la Vega Hijos, Alejandro revisaba contratos sin concentración alguna. Carlos, ¿por qué fue reemplazado el equipo de limpieza en el Mirador del Sol? Preguntó de repente. El asistente, sorprendido, dudó antes de responder. Hubo un incidente, señor. Comentarios sobre una empleada y usted. ¿Qué tipo de comentarios? Dicen que había una cercanía inapropiada. Alejandro dejó caer la pluma, con la mirada endurecida. ¿Quién autorizó su despido? La empresa subcontratada, pero con aprobación del Departamento de Relaciones Corporativas. Se levantó bruscamente. Llame al responsable. Quiero hablar con él ahora. Carlos intentó argumentar, pero la expresión del jefe lo hizo callar. Alejandro no toleraba las injusticias, y más que eso, sentía que había fallado a alguien que no merecía ese destino. Al otro lado de la ciudad, Lucía pasaba los días intentando conseguir otro trabajo. Las agencias estaban llenas de mujeres en la misma situación, currículos arrugados, miradas cansadas, esperanzas pequeñas. Experiencia en limpieza de oficinas, 5 años, leía la reclutadora. ¿Motivo del despido anterior? Lucía tragó saliva. Reestructuración del equipo. Era más fácil mentir que intentar explicar lo inexplicable. Aún así, las respuestas siempre eran las mismas: nos pondremos en contacto. En los días siguientes, las cuentas empezaron a acumularse. El alquiler, la luz, el material escolar del niño. El dinero ahorrado apenas alcanzaría para 2 semanas. Una noche fría, Lucía fue a la panadería del barrio y pidió fiado. El dueño, un hombre amable llamado don Emilio, la miró con compasión. Claro, Lucía. Siempre has pagado puntualmente. No te preocupes. Pero al regresar a casa, el peso de la vergüenza le oprimía el pecho. ¿Cómo llegué a esto?, pensaba. Siempre había estado orgullosa de no depender de nadie. Y ahora, por primera vez, sentía el miedo real de no poder mantener a su hijo. Mientras tanto, Alejandro no se conformaba. Descubrió que Adriana, movida por los celos y el orgullo herido, había hecho llamadas anónimas insinuando que Lucía intentaba aprovecharse de él. Las acusaciones se esparcieron rápidamente, y nadie se preocupó por comprobar nada. Furioso, convocó una reunión con los directores. Quiero que revisen esa decisión de inmediato. Esa mujer fue injustamente tratada. Señor de la Vega, dijo uno de los ejecutivos, nervioso, no es recomendable involucrarse emocionalmente en este tipo de situaciones. Podría dañar la imagen de la empresa. La imagen de esta empresa se sostiene en la decencia. Si alguno de ustedes lo ha olvidado, hágamelo saber, respondió Alejandro, con una voz fría como el acero. Pero incluso con toda su influencia, el daño ya estaba hecho. Lucía había desaparecido, y encontrar a alguien sin dirección fija ni número de teléfono actualizado sería como buscar una aguja en un pajar. Pasaron algunas semanas. Lucía se levantaba temprano, salía con el currículo doblado en el bolso y volvía tarde, siempre con la misma respuesta: estamos completos. Mateo empezaba a notar el peso de la situación. Mamá, vas a trabajar otra vez pronto, ¿verdad? Ella sonrió, tratando de ocultar la angustia. Claro que sí, mi amor. Nada dura para siempre. Una mañana, mientras esperaba el autobús, escuchó la conversación entre dos mujeres. Dicen que el señor de la Vega ha estado preguntando por una empleada. La limpiadora, ¿no? ¿La que despidieron? Respondió la otra, riendo. Imagínate el escándalo si es verdad. Lucía bajó la cabeza. El corazón le latía con fuerza, no sabía si de rabia o de tristeza. No quería lástima, ni ser motivo de chismes. Solo quería el derecho a trabajar en paz. En la oficina de Alejandro, los días se volvieron silenciosos. Intentaba convencerse de que todo era solo una cuestión de justicia, pero en el fondo sabía la verdad, la extrañaba. Extrañaba su serenidad, su naturalidad, el contraste con todo lo que lo rodeaba. Una noche, salió a caminar sin rumbo por las calles de Madrid. Se detuvo frente a una pequeña iglesia, sencilla, iluminada por velas. Entró sin pensarlo. Dentro, el silencio lo envolvió. Se sentó en el último banco, miró hacia el altar y susurró. ¿Cómo puede alguien que lo tiene todo sentirse tan vacío? La única respuesta fue el eco suave del viento colándose por las viejas ventanas. Se dio cuenta de que estaba rodeado de lujo, pero completamente solo. El sábado siguiente, Lucía decidió llevar a Mateo al Parque del Retiro. Quería que corriera, que riera, que olvidara un poco la tensión en casa. Mientras el niño jugaba con otros chicos, ella se sentó en un banco, observando las hojas caer. Fue entonces cuando escuchó una voz familiar. ¿Lucía? Se giró, sorprendida. Alejandro estaba allí, con un abrigo sencillo, sin guardaespaldas, sin formalidades. Señor de la Vega, ¿qué hace aquí? Buscándote. Lucía guardó silencio, sin saber qué decir. Sentí mucho lo que pasó. Fue injusto.
Intenté solucionarlo, pero... No tiene que explicarse, señor. Entiendo cómo funcionan las cosas, lo interrumpió ella, firme, aunque con tristeza en los ojos. Alejandro dio un paso hacia adelante. No, Lucía. No lo entiendo. No quiero aceptar que la gente buena sufra por culpa de mentiras. Ella respiró hondo. La vida no es justa, señor. Pero aprendí a levantarme y seguir. Es lo que hacemos las madres. El viento frío movía su cabello. Por un instante, Alejandro quiso decir lo que realmente sentía, pero se contuvo. Si necesita algo, por favor. No. Lo interrumpió de nuevo. Ya me ayudó bastante tratándome como a un ser humano cuando nadie más lo hacía. Se despidió, llamó a Mateo y se alejó. Alejandro se quedó quieto, mirando cómo se perdían entre los árboles, sintiendo algo que hacía mucho no sentía, impotencia y arrepentimiento. Esa noche, Lucía escribió en un trozo de papel las cuentas que aún debía pagar. Hizo los cálculos y comprendió que el dinero no alcanzaría. Quizá tenga que dejar el apartamento, pensó. Mateo dormía en el sofá, abrazado a un balón de fútbol. Ella lo cubrió con una manta vieja, le acarició el cabello y murmuró. Algún día, mi amor, todo esto va a cambiar. Te lo prometo. Al otro lado de la ciudad, un hombre millonario miraba el techo, pensando en la misma promesa, aunque aún no sabía cómo iba a cumplirla. El viento cortante hacía que Lucía se encogiera dentro de su abrigo gastado mientras caminaba con Mateo hacia la escuela. El niño insistía en sostenerle la mano, como si presintiera que algo no iba bien. «Mamá, ¿estás enferma?», preguntó con ojos curiosos. «No, amor, solo un poco cansada». Pero la verdad era más dura. La propietaria había dejado un papel pegado en la puerta, alquiler atrasado. Último aviso. Lucía sabía que tenía pocos días para resolverlo, o terminaría en la calle con su hijo. Mientras tanto, Alejandro seguía obsesionado con la idea de reparar la injusticia. Intentó contactar a la empresa de limpieza, pero le dijeron que Lucía había sido despedida y no había dejado dirección. Esa sensación de impotencia lo consumía. Por primera vez, él, un hombre acostumbrado a comprarlo todo, comprendía que no todo valor se mide con dinero. Esa tarde decidió salir otra vez, conduciendo sin rumbo por las calles más humildes de la ciudad. Pasó por mercados, edificios antiguos, y finalmente se detuvo frente a una pequeña lavandería con un cartel escrito a mano. Se lava con amor, servicio de lavandería. Sonrió al leerlo. El nombre parecía sacado de una conversación que nunca llegó a suceder. Entró, intrigado. Dentro, el sonido de las máquinas se mezclaba con el aroma a jabón y café. Una mujer mayor lo atendió en el mostrador. «Buenas tardes, señor. ¿En qué puedo ayudarle?» «Estoy buscando a alguien, una mujer llamada Lucía Martín». La señora lo miró con cautela. «Trabaja aquí a veces. Pero creo que hoy no vendrá. Está pasando por un momento difícil». Alejandro dejó una tarjeta. «Por favor, dígale que estuve aquí. Dígale que quiero ayudarla». Salió de allí con un peso en el pecho y una decisión en la mente. Al día siguiente, Lucía llegó temprano a la lavandería. Necesitaba el dinero, aunque fuera poco. Cuando la dueña, doña Pilar, le entregó la tarjeta, guardó silencio por unos segundos. «¿Él vino aquí?», preguntó incrédula. «Sí, ayer». Parecía preocupado. «Dijo que quería ayudarte». Lucía suspiró, guardando la tarjeta en el bolsillo. «Las personas como él no ayudan gratis, doña Pilar. Ayudan porque se sienten culpables». Pero durante todo el día, aquel pedazo de papel le ardía en el bolsillo. Cada vez que metía la mano, sentía el impulso de llamar. Al caer la noche, cedió. El teléfono sonó 2 veces antes de que Alejandro contestara. «¿Lucía?» «Sí. Me dijeron que me estuvo buscando. Gracias a Dios. Me estaba volviendo loco. Necesito verte. No sé si sea una buena idea. Por favor. Solo escúchame 5 minutos». Dudó, pero aceptó. Quedaron en encontrarse en el Café Central, un lugar discreto en el centro de Madrid. Cuando Lucía llegó, Alejandro ya estaba allí, sin traje, sin escoltas, solo un hombre común, con una mirada sincera. «Gracias por venir», dijo él. «No vine por usted, vine por la verdad», respondió ella. «¿Qué es exactamente lo que quiere?» Alejandro respiró hondo. «Quiero disculparme. Y quiero ofrecerte una oportunidad». Lucía arqueó las cejas. «¿Una oportunidad?» «Sí. Tengo un nuevo proyecto, una fundación para mujeres que perdieron su trabajo injustamente. Necesito a alguien de confianza para organizar los equipos». Ella permaneció en silencio, intentando procesar lo que oía. ¿Una limpiadora dirigiendo una fundación? ¿Eso es una broma? No. La miró con firmeza. Es una segunda oportunidad. Lucía bajó la mirada, con las manos temblorosas. «Señor de la Vega, le agradezco, pero
personas como yo no encajan en su mundo. Personas como tú son precisamente lo que falta en mi mundo, Lucía. La sinceridad en su voz la desarmó. Por primera vez, creyó que quizás hablaba en serio. Pero aún quedaba el miedo, la desconfianza, el instinto de quien ha pasado la vida luchando para no depender de nadie. Necesito pensarlo, dijo, levantándose. Claro. Pero, por favor, no pienses solo con miedo. Piensa en lo que tu hijo diría. La mención de Mateo la detuvo. Él tenía razón. Esa noche, Lucía permaneció despierta mirando el techo. El frío se colaba por las rendijas de la ventana, y el sonido lejano de los coches le recordaba lo grande, y lo indiferente, que era el mundo. Tomó una hoja en blanco y comenzó a escribir. Si acepto, podría darle una vida mejor a Mateo. Pero si fracaso, me verá caer otra vez. De pronto recordó las palabras de Alejandro, piensa en lo que tu hijo diría. Imaginó a Mateo diciendo, ve, mamá, inténtalo. Y eso fue lo que decidió hacer. A la mañana siguiente, fue hasta la dirección de la constructora. El edificio imponente la intimidaba, pero respiró hondo y entró. Las recepcionistas la miraron de arriba abajo, cuchicheando. ¿Puedo ayudarla?, preguntó una de ellas con una sonrisa cínica. Tengo una cita con el señor de la Vega, respondió Lucía con calma. Minutos después, Alejandro apareció, visiblemente aliviado al verla. Pensé que no vendrías. Yo también lo pensé, dijo ella con una leve sonrisa. Pero no vine a pedir un favor. Vine a demostrar que puedo hacer más que limpiar pisos. Él extendió la mano, y ella la estrechó con firmeza. En ese gesto, algo cambió, no solo en la vida de ambos, sino en la forma en que Alejandro veía su propio mundo. Era el comienzo de una nueva alianza, y tal vez de algo más. Al salir del edificio, Lucía sintió que un peso se desprendía de sus hombros. Aún no sabía qué le depararía el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía esperanza. Alejandro, observándola desde la ventana, también sonrió, una sonrisa distinta, sincera, llena de propósito. El primer día de Lucía en la Fundación Nueva Vida comenzó con los nervios de quien pisa un territorio desconocido. El edificio era moderno, lleno de ventanales y murales coloridos con frases de ánimo. En la entrada, una placa decía: la dignidad no se da, se devuelve. Lucía se detuvo frente a ella durante unos segundos. Aquellas palabras parecían escritas para ella. Alejandro la esperaba en la recepción. Bienvenida, Lucía, dijo sonriendo. Hoy empieza una nueva historia. Lucía respiró hondo. Espero estar a la altura. No lo dudo ni por un segundo. Él la presentó al equipo, abogadas, psicólogas y voluntarias que ayudarían a mujeres víctimas de injusticias laborales. Al principio, todos parecían escépticos. Una es limpiadora como coordinadora. Susurraban. Pero Alejandro no se inmutó. Ella está aquí porque conoce el dolor que intentamos combatir, dijo con voz firme. Y eso vale más que cualquier título. La frase hizo que Lucía se sonrojara, pero también levantara el mentón con orgullo. Durante los primeros días, se sumergió en el trabajo. Organizó archivos, llamó a empresas, conversó con mujeres que habían perdido el empleo injustamente. Cada historia parecía reflejar la suya propia, y poco a poco transformaba su experiencia en empatía. Un día, una joven llamada Rocío, madre de 2 hijos, entró llorando. Me despidieron porque quedé embarazada. Dijeron que complicaba el ambiente. Lucía le tomó las manos. Escucha, Rocío, tú no complicaste nada. Ellos son los que no supieron ver el valor de una madre. La joven sonrió por primera vez. Alejandro observaba a lo lejos, admirado. La fuerza y serenidad de Lucía hacían que aquel proyecto fuera más humano de lo que jamás había imaginado. Pero la superación no vino sin resistencia. Algunos miembros de la Junta cuestionaban la decisión. Señor de la Vega, con todo respeto, ella no tiene formación administrativa. Está arriesgando la credibilidad de la Fundación. Alejandro respondió tranquilo, pero firme. Prefiero arriesgar la credibilidad que perder la humanidad. Lucía escuchó parte de la conversación por casualidad y aquello la conmovió profundamente. Por primera vez, alguien poderoso la defendía no por lástima, sino por verdadera convicción. Con el paso de las semanas, el trabajo empezó a dar frutos. La Fundación logró reincorporar a 10 mujeres al mercado laboral, y las historias comenzaron a circular en la prensa. Una periodista le preguntó: «Señora Lucía, ¿es cierto que el señor de la Vega creó este proyecto inspirado en su historia?» Lucía sonrió tímidamente. «No sé si inspirado, pero sé que creyó en mí cuando nadie más lo hizo». La nota se viralizó en las redes. En pocas horas, Lucía Martín se convirtió en símbolo de superación en Madrid. Mensajes llegaban de todo el país, mujeres agradeciendo, pidiendo consejos, ofreciendo ayuda. Lucía estaba sorprendida, emocionada y un poco asustada.
No estaba acostumbrada a ser el centro de atención. Una tarde lluviosa, Alejandro apareció con una carpeta en las manos. Traje algo para que veas. Era el plan de expansión de la fundación, abrir sedes en Sevilla y Barcelona. Quiero que viajes conmigo para conocer los lugares. Lucía abrió los ojos con asombro. ¿Yo? ¿Viajar? Claro. Es parte de tu trabajo ahora. Ella rió, nerviosa. Ni siquiera sé qué ponerme para un viaje así. Entonces empieza por no preocuparte por eso, dijo él sonriendo. Solo lleva lo que siempre llevas, el corazón en el lugar correcto. Durante el viaje, pasaron horas conversando, sobre la infancia, los sueños y las cicatrices. Alejandro contó cómo, a pesar de tenerlo todo, había crecido sintiéndose asfixiado por las expectativas familiares. El dinero es un espejo cruel, Lucía. Te muestra quién eres cuando ya nadie te exige nada. Ella lo escuchó con atención. ¿Y qué viste tú en ese espejo? Preguntó. Él dudó unos segundos. A un hombre vacío. Hasta que te conocí. Lucía desvió la mirada, sin saber qué responder. Las palabras de él sonaban sinceras, pero aún temía dejarse llevar. No quiero ser la medicina para la soledad de nadie, señor de la Vega. Y yo no quiero ponerte en esa posición, respondió él suavemente. Solo quiero caminar a tu lado. La conversación terminó con un silencio lleno de significado, no de amor declarado, sino de respeto y complicidad. Cuando regresaron a Madrid, la fundación ya era un éxito. Los noticieros hablaban del proyecto, y una gran cadena de supermercados anunció una alianza para contratar a mujeres apoyadas por Lucía. El día de la firma del contrato, ella se emocionó al ver tantas mujeres sonriendo con sus documentos laborales en la mano. Alejandro se acercó discretamente. «Felicidades. Esto es mérito tuyo. Nuestro», lo corrigió ella. «Nadie construye nada solo». Esa noche, al llegar a casa, Mateo corrió a abrazarla. «Mamá, te vi en la tele». Lucía rió, alzándolo en brazos. «Parece que tu mamá se está haciendo famosa. Yo siempre supe que eras especial». Las palabras del niño resonaron en su interior. Durante años se había considerado solo la limpiadora. Ahora empezaba a verse de otra forma, como una mujer capaz, fuerte, inspiradora. Días después, Alejandro la invitó a una cena sencilla en la terraza de la fundación. «Hoy no hay reunión, ni trabajo», dijo, encendiendo pequeñas luces alrededor. «Solo es un agradecimiento». Sobre la mesa, platos típicos españoles, tortilla, jamón, pan fresco y vino tinto. «No tenías que hacerlo», dijo Lucía, sonriendo. «Sí debía», respondió él. «Me hiciste recordar por qué empecé todo esto». Rieron, conversaron, y el ambiente era ligero. Por primera vez, Lucía se sentía cómoda en aquel mundo. Al final, Alejandro levantó su copa. Por las segundas oportunidades, brindó. Lucía levantó la suya. Y por el valor de aceptarlas. Esa noche, al regresar a casa, miró el cielo estrellado de Madrid y susurró. «Gracias, Dios mío, por no dejarme rendir». Era el comienzo de una nueva etapa, no solo de trabajo, sino de autoestima, propósito y amor propio. Lucía, por fin, se estaba levantando. Los meses siguientes fueron de intenso aprendizaje para Lucía. La Fundación Nueva Vida ya era conocida en toda España. Los periódicos y los programas de televisión querían entrevistarla, y las empresas empezaban a ofrecerse como voluntarias para apoyar el proyecto. Pero, en medio de tanto éxito, Lucía se mantenía fiel a su esencia: escuchar, acoger y servir. Llegaba temprano, se iba tarde, y aún encontraba tiempo para ayudar a Mateo con los estudios. No quería perder lo más importante, la sencillez que la había llevado hasta allí. Alejandro, por su parte, vivía una transformación silenciosa. El hombre que antes solo hablaba de negocios ahora dedicaba parte del día a visitar las sedes de la fundación, conversar con las beneficiarias e incluso participar en reuniones sobre temas sociales, algo impensable meses atrás. Un día, durante una de esas visitas, una joven madre le preguntó: «Señor de la Vega, ¿por qué un hombre tan rico se preocupa por gente como nosotros?» Él pensó un instante antes de responder. «Porque tardé demasiado en entender que la verdadera riqueza es ver sonreír a alguien por algo que hiciste». Lucía, que lo observaba a lo lejos, sonrió discretamente. Alejandro estaba cambiando, no por ella, sino por sí mismo. Y eso la conmovía profundamente. En la fundación, Lucía comenzó a coordinar talleres de capacitación profesional. Eran clases simples, pero llenas de propósito: costura, cocina, cuidados domésticos, administración básica. Ella misma quiso impartir algunas. Un día, al final de un taller, una mujer mayor le dijo: «Hablas con el corazón, muchacha. Se nota que no olvidaste de dónde vienes». Lucía respondió con ternura: «Es que fue allí, donde yo crecí, donde aprendí a luchar». Cada semana se sentía más segura.
Ya no se veía como una exlimpiadora, sino como una líder. No por autoridad, sino por ejemplo. Mientras tanto, Alejandro enfrentaba sus propios fantasmas. El consejo de la empresa de La Vega exigía que volviera a centrarse en los beneficios y dejara esas causas emocionales. Alejandro, esto está afectando nuestros números, dijo el director financiero. La fundación no genera retorno directo. No tiene por qué hacerlo, respondió él con calma. El retorno que busco no cabe en una hoja de cálculo. Esa respuesta causó malestar entre los socios, especialmente su primo Enrique, que desde hacía años envidiaba su posición. Estás perdiendo la cabeza por una mujer, provocó. Y lo peor, una mujer que te pone en contra de nosotros. Alejandro mantuvo la mirada firme. Si defender lo correcto me pone en contra de ustedes, entonces quizá nunca estuvimos del mismo lado. Lucía se enteró de la discusión e intentó intervenir. No quiero ser motivo de conflicto entre ustedes. Tú no eres el motivo, Lucía, dijo él. Eres el espejo. Y no a todos les gusta lo que ven. En medio de las tensiones, algo más delicado comenzó a crecer, un sentimiento profundo entre los dos. No era una pasión arrebatadora, sino un vínculo hecho de respeto, cariño y admiración. Cierta noche, después de una larga reunión, se quedaron solos en la oficina. Alejandro le ofreció un café, y ella aceptó. ¿Recuerdas cuando dijiste que no encajabas en mi mundo?, preguntó él. Lucía rió. Y sigo pensando lo mismo. Te equivocas, dijo con ternura. Fuiste tú quien me enseñó a encajar en el tuyo. El silencio que siguió estuvo lleno de significado. No hacía falta decir más. El crecimiento personal de Lucía también empezaba a reflejarse en casa. Mateo, que antes se avergonzaba de la pobreza, ahora se sentía orgulloso de su madre. Mamá, en la escuela dijeron que ayudas a mujeres como ayudaste a aquella de la tele, contó entusiasmado. Lucía lo abrazó. Ayudar a los demás, hijo, es la manera más hermosa de ayudarse uno mismo. Y así, día tras día, Lucía comprendía que el verdadero éxito no era el reconocimiento público, sino la transformación interior, la suya, la de Alejandro y la de decenas de mujeres que volvían a sonreír gracias al proyecto. Un sábado decidieron organizar un evento comunitario en el barrio donde Lucía había vivido. Era simbólico, llevar dignidad justamente al lugar donde ella había sufrido tanto. La gente se reunió en la plaza, las voluntarias repartían comida y juguetes, y una banda tocaba música alegre. Alejandro apareció discretamente, sin traje, mezclado entre la gente. Cuando Lucía subió al escenario, respiró hondo y dijo: Hace poco, yo era solo una limpiadora tratando de pagar el alquiler. Hoy soy una mujer que aprendió que el valor de una persona no está en lo que tiene, sino en lo que ofrece. El público se puso de pie para aplaudir. Alejandro, emocionado, la observaba con los ojos llenos de lágrimas. Esa mujer no solo había transformado su propia vida, sino también la suya. Después del evento, los dos se sentaron un rato al borde de la plaza, observando a los niños jugar. ¿Te diste cuenta?, preguntó Lucía. Nadie aquí ve diferencias entre nosotros. Sí, respondió él sonriendo. Y quizá ese sea el mayor signo de que estamos haciendo las cosas bien. Lucía miró al cielo y añadió: Cuando ayudo a alguien, siento que mi alma respira mejor. La mía también, dijo Alejandro. Y tú eres la razón. Ella lo miró, sorprendida, pero sin apartar la vista. No era momento de declaraciones, sino de reconocer un lazo que iba más allá del amor romántico. Un amor por la vida, por la justicia, por la segunda oportunidad que ambos habían encontrado. Esa noche, Lucía escribió en el diario que había empezado meses atrás. El cambio no ocurre de repente. Ocurre cuando decidimos no ser más quienes fuimos ayer. Y hoy entiendo que ya no soy la mujer que limpiaba oficinas. Soy la mujer que ayuda a otras a encontrar su propia fuerza. Era una mañana fría cuando Lucía llegó a la fundación y notó el ambiente diferente. Las puertas estaban entreabiertas, los empleados susurraban por los rincones y los rostros de todos mostraban tensión. Doña Pilar, ahora secretaria de la dirección, se acercó angustiada. Lucía, hubo una denuncia. ¿Denuncia? ¿De qué? De desvío de fondos. Dijeron que parte del dinero de las donaciones fue a parar a una cuenta personal. Lucía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Eso es absurdo. ¿Quién haría algo así? Dijeron que, fuiste tú. Las palabras resonaron como una sentencia. En segundos, todas las miradas se posaron sobre ella. Algunas incrédulas, otras llenas de desconfianza. Antes de que pudiera defenderse, la prensa ya estaba en la puerta. Los reporteros gritaban preguntas. ¿Es cierto que la coordinadora desvió recursos? ¿El señor de la Vega lo sabía? Alejandro llegó apresurado, visiblemente alterado. Lucía, ¿qué está pasando? Dicen que robé a la propia fundación. Gritó ella, casi llorando. ¿Tú crees eso? Él dudó,
solo por un instante, pero fue suficiente para que el corazón de ella se rompiera. Alejandro, ¿dudas de mí? No. Respondió rápido. Pero necesito entender qué ocurrió. ¿Entender? Después de todo lo que vivimos. Ella retrocedió, dolida. Debí saber que tu mundo siempre termina desconfiando del nuestro. Lucía salió apresurada, ignorando los flashes de las cámaras. Alejandro intentó alcanzarla, pero el caos ya estaba instalado. Ese mismo día, el consejo de la empresa exigió la suspensión de Lucía hasta que terminaran las investigaciones. Enrique, el primo envidioso, aprovechó la oportunidad para aparecer ante la prensa. Lamentablemente, confiamos en alguien sin experiencia. Fue un error. Pero, tras bambalinas, era él quien había armado la trampa. Enrique había transferido secretamente fondos de la fundación a una cuenta a nombre de Lucía Martín, creada por él mismo. Todo para destruir la credibilidad de su primo, y de la mujer que le había hecho perder poder en la empresa. Mientras tanto, Lucía volvía a casa con los ojos hinchados. Mateo la esperaba en la puerta con el uniforme escolar. «Mamá, ¿por qué están hablando de ti en la tele?» Ella lo abrazó fuerte, conteniendo las lágrimas. «Porque a veces, hijo, la gente tiene miedo de quien hace el bien». Esa noche, Alejandro revisó documentos, extractos y reportes. Algo no cuadraba. Había transferencias con fechas que coincidían con días en que Lucía estaba viajando con él, imposible que fuera ella. Entonces descubrió un nombre extraño en el sistema, Fundación Nueva Vida Secundaria. Enrique, susurró, apretando los puños. A la mañana siguiente, irrumpió en la oficina de su primo. «Tú moviste las cuentas de la fundación, ¿verdad?» Enrique rió con cinismo. «¿Pruebas, Alejandro? ¿Dónde están las pruebas? Sé lo que hiciste. Y voy a probarlo. Hazlo, y destruirás el nombre de tu preciosa fundación también. A ver si la gente sigue creyendo en tu cuento de hadas con la limpiadora». Alejandro lo tomó por el cuello. «Si vuelves a pronunciar su nombre así, no respondo por mí». Salió decidido a limpiar el nombre de Lucía, cueste lo que cueste. Mientras tanto, Lucía pasaba los días escondida en casa, evitando salir. Los amigos se alejaron, los vecinos murmuraban, y hasta la escuela de Mateo llamó pidiendo explicaciones. Era la peor humillación de su vida. Pero, aunque herida, no perdió la fe. Una tarde, doña Pilar golpeó su puerta con lágrimas en los ojos. «Nunca creí que fuera cierto, Lucía. Pero, encontré esto en la oficina». Era una copia de un correo interno entre Enrique y un contador. En el anexo, las transferencias falsas. Lucía quedó en shock. «Esto puede probar mi inocencia. Alejandro debe verlo». Pero el miedo la paralizaba. ¿Y si ya era demasiado tarde? Al otro lado de la ciudad, Alejandro convocó una conferencia de prensa. «Buenas tardes. Quiero dejar algo muy claro», dijo ante las cámaras, «la señora Lucía Martín es inocente. Fui yo quien investigó y encontró pruebas de manipulación de datos». Los periodistas comenzaron a murmurar. El verdadero culpable será procesado, y la fundación seguirá con su labor, devolver dignidad. En ese momento, Lucía apareció discretamente en el auditorio, con doña Pilar a su lado. Alejandro la vio y sonrió, emocionado. «Lucía, perdóname por haber dudado, aunque solo fuera un segundo». Ella se acercó, con voz temblorosa pero firme. «No necesitaba que creyeras en mí, Alejandro. Necesitaba que me vieras. Y ahora veo que lo hiciste». Aplausos llenaron el salón. Las cámaras captaron cada lágrima, cada mirada. El público amaba las historias de redención, pero allí había algo más que espectáculo, ¿verdad? Días después, la policía arrestó a Enrique. El escándalo volvió a ser noticia, pero esta vez revelando la verdad. Lucía fue reincorporada a la fundación y recibió un homenaje público. Cuando subió al escenario, miró al público y dijo: «Intentaron derribarme con mentiras. Pero la verdad tiene una forma curiosa de vencer, sabe esperar el momento justo». Alejandro, en primera fila, sonrió, orgulloso y aliviado. Y cuando ella bajó del escenario, él se acercó y dijo: «Ahora sí, cabes en mi mundo, porque fuiste tú quien lo reconstruyó». Lucía respondió, con un brillo en los ojos: «No reconstruí nada, Alejandro. Solo te enseñé a mirar con el corazón». La primavera había llegado a Madrid, y con ella un nuevo aire flotaba sobre la Fundación Nueva Vida. Después de semanas de turbulencia, las cosas finalmente se estabilizaban. Las paredes habían sido pintadas de nuevo, las salas se llenaban de risas, y los pasillos volvían a exhalar esperanza. Lucía, ahora oficialmente directora de operaciones, caminaba por los pasillos con pasos firmes. Las miradas que antes mostraban duda ahora estaban llenas de admiración. Las mujeres a las que había ayudado venían a saludarla, una por una. «Gracias, Lucía», decían. «Sin ti, no estaríamos aquí». Ella sonreía, humilde. «No me den las gracias.
La fundación es de todas nosotras. Pero, por dentro, sabía que había ganado una batalla mucho mayor, no solo contra la injusticia, sino contra los fantasmas de la inseguridad y el miedo. Había aprendido a perdonarse, a creer que merecía estar allí. Alejandro, por su parte, también parecía otro hombre. El escándalo lo había hecho repensar todo, la forma en que manejaba sus negocios, con quién se asociaba, y hasta lo que significaba éxito. Vendió parte de sus acciones de la constructora y reinvirtió en proyectos sociales. Quiero que la riqueza circule, decía. Si se queda quieta, se pudre. Los periódicos comenzaron a llamarlo el millonario que aprendió a sentir. Él se reía de ese título, pero en el fondo sabía que era verdad. Lucía había cambiado su manera de ver el mundo, sin exigir nada, sin pedirlo, simplemente siendo quien era. Una mañana, Alejandro apareció por sorpresa en la fundación. ¿Puedo robarme a su directora por una hora?, preguntó sonriendo. Lucía levantó la cabeza del ordenador, intrigada. ¿Qué estás tramando ahora? Una pequeña celebración. La llevó al Parque del Retiro, el mismo lugar donde, meses atrás, se habían conocido, cuando él era solo un hombre aburrido y ella una limpiadora agotada. Esta vez, el escenario era otro, flores brotando, niños corriendo y el sol dorando los árboles. Sobre una manta extendida en el césped había una cesta de picnic con comida sencilla, frutas, pan, queso y zumo. Pensé que preferías los restaurantes elegantes, bromeó ella. Prefiero la comida con verdad, respondió él, sonriendo. Se sentaron uno al lado del otro, y por unos minutos permanecieron en silencio, observando el movimiento a su alrededor. Era como si el mundo entero girara en paz. Entonces Alejandro sacó un sobre del bolsillo. Quiero mostrarte algo. Dentro había documentos de un nuevo proyecto, Casa Lucía, un refugio para mujeres en situación de vulnerabilidad. Pensé que debía llevar tu nombre. Lucía lo miró, sorprendida. Alejandro, no hacía falta. Si hacía falta, dijo él, tomando su mano. Porque tú me enseñaste que el amor no es rescatar a alguien, sino caminar juntos. Lucía respiró hondo, emocionada. Y tú me enseñaste que no todo hombre rico está vacío. Rieron juntos, como viejos amigos que habían sobrevivido a guerras y ahora podían descansar. En los días siguientes, el proyecto Casa Lucía cobró vida. Antiguos socios volvieron a apoyar a Alejandro, y decenas de voluntarias se inscribieron para ayudar. En poco tiempo, el refugio comenzó a recibir mujeres y niños que necesitaban empezar de nuevo, exactamente como Lucía y Mateo alguna vez necesitaron. Durante la inauguración, Lucía habló con voz firme, pero dulce. Esta casa no es un refugio de paredes, es un refugio de almas. Cada mujer que entre aquí recordará que el amor verdadero empieza cuando alguien cree en ti. El público se puso de pie y aplaudió. Alejandro, emocionado, se secó discretamente una lágrima. Esa noche, después del evento, los dos caminaron por la calle iluminada. El viento suave hacía bailar las hojas, y las luces de la ciudad se reflejaban en los ojos de ella. ¿Sabes, Alejandro? Nunca imaginé que algún día estaría aquí. Y yo nunca imaginé que algún día querría estar en otro lugar que no fuera este, respondió él. Lucía se detuvo, mirándolo de frente. ¿Crees que nos encontramos por casualidad? Él sonrió. Creo que el destino a veces se cansa de esperar a que aprendamos solos. Ella rió, conmovida. Y, por primera vez, no se apartó cuando él se acercó. Fue un beso tranquilo, maduro, lleno de significado, no el comienzo de una pasión ciega, sino el sello de una conexión construida con dolor, coraje y ternura. Unos días después, Mateo preguntó: «Mamá, ¿el señor Alejandro es tu novio ahora?» Lucía rió, sonrojada. «Él es alguien muy especial. Entonces me gusta. Te hace sonreír más». Ella lo abrazó con fuerza. «Y tú eres el motivo de todo esto, mi amor». La paz, por fin, había encontrado espacio donde antes solo había lucha. Lucía y Alejandro no vivían un cuento de hadas, vivían algo mucho más raro, una historia real de reconstrucción. Ella, que un día fue humillada por limpiar los suelos de otros, ahora limpiaba heridas invisibles con la fuerza del corazón. Y él, que un día se perdió en el lujo, ahora encontraba riqueza en las cosas simples, en la risa de Mateo, en el olor del pan caliente, en el abrazo sincero de quien lo veía como persona, no como millonario. Una tarde, Lucía escribió en su diario: «La vida no cambia cuando nos volvemos ricos. Cambia cuando descubrimos lo que el amor es capaz de reconstruir». Y al cerrar el cuaderno, escuchó la voz de Alejandro desde la sala. «Lucía, ven a ver el atardecer». Ella sonrió, tomó la mano de su hijo y respondió: «Ya voy. El día apenas está comenzando».